Es una costumbre ancestral reflexionar al escuchar una pregunta, como si éstas no pudiesen surgir tras una reflexión profunda. El mundo está cargado de necesidades y problemas, para algunos convertidos en retos humanitarios y para otros en oportunismos de poder. Calla un rato y escucha las preguntas de un mundo sensible para que puedas entender las reacciones de cuantos nos estremecemos con el dolor ajeno. Te invito a ver y escuchar mi video Cómo duelen las preguntas y que la reflexión nos conduzca hacia actitudes más humanitarias cuando necesitamos dar una respuesta sincera. A los espermatozoides y a los óvulos le duelen las preguntas porque a veces dudan de la cita que planifican. Un espermatozoide que escucha ¿cómo que si quiero ser madre con lo que me queda por descubrir y explorar en mi vida profesional? Corre despavorido y tropieza en su huida y se esconde, temiendo encontrar el camino a la trompa de Falopio para así evitar el encuentro con el óvulo. Un óvulo que escucha ¿cómo se te ocurre pensar en un embarazo con los problemas que tenemos ahora? Le enseña a los espermatozoides que se acercan una señal de dirección prohibida. Un espermatozoide o un óvulo que escuchan la pregunta lejana ¿cómo crees que voy a seguir contigo si no puedes darme un hijo? Se irritan y descomponen porque no entienden por qué está en el diccionario la palabra amor. Un óvulo fecundado que escucha a su futura mamá preguntarse ¿y cuándo daré a conocer el secreto de mi embarazo? Se despista buscando un hueco para anidar en el útero porque teme convertirse en un ocupa y que pronto sea desalojado por maltrato o prejuicios. Un embrión que está acurrucado y creciendo, desarrollando su vida en silencio y de repente escucha una pregunta: ¿por qué tenemos que traer al mundo a este niño si no va a ser deseado? Arranca en un llanto que brota de la humillación más descarnada. Un feto que juega y se alborota con el agua y lo que descubre en su cuerpo cuando escucha ¿por qué crees que la única alternativa es el aborto? Se arrincona para que no lo encuentren, aunque al final calle para no narrar nunca la muerte anunciada y planificada, fruto de una decisión apresurada y deshilachada de pareja. Un niño abandonado que se pregunta ¿vendrá alguien por mí esta tarde? Delata lo que tardamos en afianzar los vínculos y lo rápido que nos despojamos de ellos, la tirantez de estar al lado de un cuerpo bamboleante que pregunta y quiere saber de dónde vino y a dónde debe ir, porque vivimos sin respuestas y con prisas. Un recién nacido que se encuentra en una cesta con el temblor frío que aún quedó impregnado en el asa por un abandono inexplicable, aunque socialmente condicionado, y escucha la pregunta ¿quién se habrá atrevido a hacer esto? Borra de su alma las expresiones de acogida y los besos de buenas noches. Un padre que pasea por la sala de partos y de pronto ve a su hijo en los brazos de su esposa y se pregunta ¿por qué me tuvo que tocar a mí esta lucha con un hijo con problemas desde su nacimiento? Ahonda aún más el dolor insensible y el entusiasmo frustrado que ya carga el nuevo ser en sus genes. Una madre que se esfuerza en el parto y suda de pasión y se hace la pregunta ¿por qué acepté ser vientre de alquiler y tengo ahora que desprenderme de parte de mi vida? Está desorientando al recién nacido que ya bailaba con su nuevo apellido y esperaba ser recibido por su madre biológica y esperanzada, de brazos abiertos y corazón palpitante. Una esposa que no recibe piropo alguno en la semana y cuya tarea no es reconocida ni preciada, se hace a menudo la pregunta ¿tendrá sentido seguir así? Y entonces
retumban campanadas de distanciamiento y desencanto con quien debería presumir de tenerle a su lado. Un padre o una madre que no son aceptados por la familia del cónyuge y que se hacen a diario la pregunta: ¿será aceptado mi hijo como lo soy yo?, quita ilusión y esperanza en la decisión responsable de aceptar ser parte del misterio del nacimiento a la vida de un nuevo ser. Un niño que lacta apresurado, apoderado del pezón y relajado en su postura, y escucha: ¿por qué habrá nacido éste? Abrirá los ojos y vomitará la ilusión humedecida con una bocanada de arrepentimiento por haber nacido. Una niña que corretea sus primeros juegos y luce el encanto de una infancia juguetona y es acallada y violada, maltratada y sometida por padres o familiares, y escucha: ¿cómo que no te sientes bien conmigo si esto es amor? Deja de querer y mirar, abrazar y confiar durante toda su vida, porque su sombra dejó de tener nombre y apellidos. Un niño de un país con conflictos bélicos y arrinconado en una frontera frágil, escondido de los suyos, que escucha la pregunta: ¿será este su escondite? Tiembla porque entiende que este no es el mundo compartido por quienes tienen juguetes y sonrisas a raudales. Una niña migrante que se ve obligada a transportarse en brazos de su padre y cae al mar y se ahoga en sus intentos de acompañar sus sueños, se hace la pregunta: ¿y cómo es que los mares que albergan y generan tanta vida se pueden convertir en barreras, muros y fronteras que separan? Deteniendo por un momento nuestras reflexiones y aplausos, discursos y lágrimas, saludos y abrazos. Una mujer amenazada por el machismo recalcitrante y vil, presta para ser controlada y golpeada, y que escucha la pregunta: ¿te has creído que vas a poder conmigo? Llora por necesidad y miedo, deja de sentir por obligación y calla por respeto, aunque debiera gritar por el dolor de la sinrazón y la falta de fuerzas si la sociedad fuese un soporte verdadero. Un joven que es marginado por enfermedad o apellido, raza o actitudes, y que escucha la pregunta: ¿por qué no eres como nosotros?, se refugia en su soledad, la que le obliga y le condiciona, le habla y muchas veces le sentencia. Un ser humano perdido en un hospital o una residencia para ancianos o enfermos crónicos, que escucha: ¿cómo vivirán esas personas?, sin acercarse a compartir un minuto de su tiempo, despierta a la vida y descubre los trazos rotos de quienes nos llamamos ciudadanos. Un ciudadano que esperó paciente para vivir en un mundo de iguales, donde se reconociese su esfuerzo y se valorase su aporte, se aplaudiese su compromiso y se destacase su impulso, con la libertad de la palabra y la esperanza del apoyo incondicional y verdadero, y escucha: ¿ya está preparado para salir de su casa por orden judicial? Provoca indignación por el dolor provocado, sin que antes haya existido desahucio para la corrupción y después, si cabe, para los desafortunados o engañados. Un trabajador que se desempeña con la fuerza de sus ideales y nunca recibe un segundo de consejos ni una palmetada de apoyo, escucha una voz interior que se pregunta: ¿será que todavía no me lo merezco?, y busca la sublimación como manera de someterse para alcanzar una mirada que debiera regalarse sin precio. Una trabajadora que es manoseada y controlada, a quien se la llama con desprecio y se la trata con condiciones, y que escucha la pregunta: ¿por qué no eres más gentil con tu jefe?, entonces empieza a desconocer el sentido del trabajo en equipo y la equidistancia de la sexualidad, dejándose a veces arrastrar para no perder oportunidades, sin atreverse a buscar ayuda donde va a encontrar palabras y actitudes de repulsa y denuncia abierta y sensata.
una vecina de cualquier pueblo que desempolva la fe en sus políticos y un día escucha la pregunta ¿por qué todos dirán lo que luego no hacen y hacen lo que nunca dijeron? Se desespera en llegar a su casa y leer el programa político por si se le olvidó leer algún renglón y reconocer que la culpa de lo que ocurre no es fruto de la comprensión del mensaje, sino de los vaivenes de los intereses creados en nombre del bien común. Cuando unos padres se encuentran con el nido vacío y se hacen la pregunta ¿habrá merecido la pena el esfuerzo? Y no encuentran manifestaciones que confirmen el deseo, sino más bien se halla desconsuelo en las actitudes y aspiraciones, desean volver a empezar para no repetirse la pregunta nunca jamás. Una familia que se queda sin nada y sus miembros se hacen la pregunta ¿por dónde empezamos ahora? Es un cántico a la fortaleza de espíritu sin esperar llegar íntegros a la meta, aunque el esfuerzo siempre merezca la pena por el ejemplo que genera en los demás. Un suicida que está acercándose al último minuto de su vida y escucha la pregunta ¿crees que así vas a solucionar algo en este mundo si la solución puede ser tú? Y aún así se va de nuestro lado, a veces comprometiendo a otros seres humanos en su arrastre alucinatorio, nos enclaustra en el malestar más profundo y nos obliga a revisar nuestra filosofía de vida y el sentido real que debemos darle a nuestra existencia. Un trabajador que está atravesando circunstancias difíciles y escucha la pregunta ¿por qué no despedimos a la mitad de la plantilla? Empieza a preguntarse si alguna vez fue considerado como ser humano o como pieza útil de engranaje con un potencial productivo que aliviaba el costo-beneficio de una inversión y nada más. Un abuelo que no recuerda nada del día anterior y sonríe cuando le preguntan ¿cómo se llama usted? Echa mano de su inventiva y mira a un lado y al otro disimulando la ironía de la soledad. Un vecino que pasa por tu lado y se pregunta ¿me conocerá todavía? Y no recibe un saludo de tu parte, cae en una cueva profunda de recelo contra la vida y las circunstancias que te rodearon, porque a ellas las culpará de la indiferencia de los demás. Un maestro que no recibe una llamada de su alumno y escucha la pregunta ¿quién habrá sido ese hombre? Se pierde en la búsqueda del sentido del mensaje por si no tuvo peso alguno cuando se esforzaba por darle ejemplo a su pupilo. Una madre que no puede darle de comer a sus hijos más allá de lo que recibe como limosna y que el único idioma extranjero que habla es el de la sencillez verdadera y transparente, que su conocimiento de la microeconomía es llegar a la noche satisfaciendo las inquietudes de los suyos, con nada en su bolsillo y tiene que atender a un hijo dependiente sin que nadie le reconozca nada y escucha ¿por qué tendrán tantos hijos? Sin que nadie se haga la pregunta ¿dónde se encontrará una madre igual? Apenas en el siglo XXI, porque posiblemente sería la respuesta a políticas sin sentido y discusiones vacías, reuniones aplazadas y coyunturas oportunistas. Un amigo que dejó de estar ahí cuando lo necesitaste y te pregunta ¿le habrá ido mal en la vida? Queriendo manifestar que sólo tú tienes derecho a ser un ciudadano egoísta, derrumba el calor de la amistad y la entristece. Un adicto que se acerca a nosotros nos toca en el brazo y nos dice que siempre se hace la pregunta ¿y para qué voy a dejar el alcohol y las drogas si voy a seguir siendo un marginado social? Nos detiene con cara de pena, damos media vuelta y nos acordamos del contrasentido de la globalización y apelamos a la sombra que debe dar aún algún corazón noble y perdido para que encontremos el verdadero sentido de estar presentes en este mundo. Un vagabundo que desde el suelo se hace la pregunta ¿me podría dar alguna sobra? Nos descubre en un mundo tan desigual como indiferente y tan sombrío de oportunidades como vacío de afectos. Una mascota fuere el animal que fuere,
que escuchare la pregunta ¿por qué tratas a ese bicho como a una persona? Sin saber que muchas mascotas nos tratan con la dulzura animal necesaria para que nos sintamos seres humanos acompañados y vivos, despiertos y sanos en muchos casos, tendría que ladrar y maullar, gruñir o maltratar para que podamos entender que también somos animales y muchas veces menos civilizados. Gracias por tu reflexión, comparte el mensaje y si lo consideras oportuno sígueme en este canal. Tu amigo Juan te desea feliz reflexión y abundantes lágrimas, cargadas de buenas intenciones por cambiar un mundo crudo y real en otro más cercano y verdadero. Hasta la próxima semana, Juan.